Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya somos unos cuantos. Esperamos unos minutitos. Bueno, parece que no hay más por ahora. Seguramente alguno se va a incorporar un poquito más tarde, quizás, pero bueno, somos unos cuantos. Como siempre estoy grabando para poder subir la clase. Véanla los que se incorporaron tarde, sobre todo, repásenlas. He visto que no tienen muchas visiones las clases, pero bueno, hay muchos presentes también, ¿no? Eso es verdad, pero como se han incorporado hasta ayer, creo, no sé, me aparecen todos los días más gente en el campus, y bueno, nadie me avisa. Si no me fijo yo, nadie me avisa porque no hay una lista oficial. Directamente aparecen en el campus y bueno, un día hay 35, otro día hay 38, otro día hay 40. No tengo la menor idea de lo que está pasando. Así que veo que algunos están un poco atrasados. Pónganse al día lo antes posible con los temas. Hoy tenemos que terminar el tema 2 que es Bakhtin, así que tienen que ver introducción, tema uno y tema 2. Y después, bueno, empezaremos el martes con el tema 3 que es Benvenís, y después el otro martes, el 4 de mayo, sí es el parcial de verdad, ¿no? O sea, la actividad que hicieron para hoy, que bueno, la bajé recién, pero no miré muchos, que son unos 25 más o menos, o 28, no me acuerdo cuántos. Bueno, lo voy a tratar de corregir lo antes posible y las voy a subir al campus, ¿sí? Así se acostumbran a verlas ahí en el campus. Para que vean las correcciones, sobre todo. No tiene nota, no va a tener nota, pero sí las correcciones. Era solamente para practicar, pero también, por supuesto, era una pregunta clave para Saussure. Así que cuando los corrija a todos, después, bueno, van a tener cada uno sus correcciones, pero podemos hacer un repaso breve acá en la próxima clase, por eso tengo que tratar de corregirlas antes del martes de la próxima clase. Pero bueno, pónganse a tiro. Recuerden que el parcial va a ser en el campus, va a durar 3 horas, desde las 20 hasta las 23, porque si hago de las 21 hasta las 24, no sé, me parece este, una hora fuera de lugar. Pero bueno, 20 a 23 tienen que bajar, responder y volver a subir dentro de esas 3 horas. Así que acostúmbrense a hacerlo. Los que no pueden entrar al campus, no sé por qué es, porque el campus está andando bien. En una época anduvo muy mal al principio. Yo entro normalmente. No sé la experiencia de ustedes, pero en todo caso, si tienen problemas, escriban a alumnos, arroba cbc.com.ar o no sé qué. Pero bueno, no, yo no lo puedo solucionar de ninguna manera. ¿Sí? Están en el campus, matriculados, los 40 esos que dije y que están en mi mailing ahora, el último, que les acabo de escribir hace un ratito. Son 40 ahora. Bueno, sí, repito, problemas con el campus pueden llegar a tener. El tema es que si tienen justo en ese momento del parcial, no lo van a poder hacer. Y bueno, hasta ahora que yo sepa, es obligatorio hacerlo de esa manera, no es una decisión mía. Si cambia, se los comunicaré, pero no es una decisión mía. Es la única manera de controlar el tiempo en el que se hace el parcial. Así fue el final del cuatrimestre pasado que se tomó en febrero. También fueron 3 o 4 horas en los cuales tenían que contestar y subir. Y bueno, si alguno tuvo problemas, no lo pudo hacer, pero bueno, no hay otra solución por ahora.
Si hay alguna otra, me lo van a decir, pero no es una decisión mía, ¿sí? Es obligatorio hacerlo a través del campus. Para eso está. Y repito, si les anda mal o si no pueden entrar cuando quieren, bueno, tienen que solucionarlo ya, ya. No esperen a último momento, porque repito, si ese día tienen algún problema, bueno, no lo van a poder hacer directamente. Salvo que se cayera el campus de manera oficial, supongamos, ¿no? Si ese día el campus no anda para todos, bueno, obviamente sí, se podrá postergar el parcial o hacer algún otro tipo de cosas, pero no, si es un problema personal, bueno, eso lo tienen que solucionar cada uno de ustedes. Yo también tengo, digamos, lo único que puedo hacer es entrar al campus tal cual lo veo yo, pero no puedo habilitar a ninguno, están habilitados todos. Todos tienen que tener una contraseña, un usuario y tienen que entrar en cualquier momento. Esto es así desde el principio. Si no, puede haber un problema técnico, pero bueno. Así que bueno, vemos cómo se desarrolla eso y ojalá hubiera otra manera, pero en principio no la hay. Así van a ser los dos parciales, ¿no? Primero va a ser el otro martes, que es el 4 de mayo, y bueno, después el segundo no me acuerdo. Pero sí, pero bueno, julio, será en julio, creo que es en julio. Bueno, retomemos entonces, ahora que ya somos unos cuantos, lo que estábamos viendo en la clase pasada, justamente Profe, sí, antes de empezar, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? te escucho medio entrecortado, pero sí, por supuesto, siempre se puede hacer Hola, preguntas. ok. Eh, Le quería preguntar sobre la parte que habla sobre el valor y la significación. No terminé de entender bien la diferencia entre ambos. El valor es la pertenencia del signo al sistema, es decir, la relación que tienen los signos entre sí. Como veíamos la otra vez, un sistema está compuesto de signos estrechamente unidos y eso es el valor. El valor permite que los signos signifiquen. ¿Por qué? Porque son arbitrarios. Al ser arbitrarios necesitan estar dentro de un sistema, necesitan tener valor, es decir, esa relación horizontal entre las distintas capas o entre los signos mismos. Mientras que la significación es la relación vertical entre concepto e imagen acústica. Pero ¿cómo se puede producir esa significación si es arbitraria? Solamente a través del valor. En ese sentido, como vimos en la clase pasada, el color rojo, ¿sí? En un sistema tiene un valor, en otro sistema tiene otro valor, y eso le permite significar. Si no está dentro de un sistema, no tiene valor, y por lo tanto no significa nada. ¿Sí? Pero acá lo importante es la noción de valor y sobre todo la noción de que los signos se definen por contraposición a los otros. El rojo del semáforo se define por contraposición al verde y el amarillo, y viceversa. El amarillo se define por contraposición al verde y al rojo. Y esa contraposición que constituye el sistema todo es el valor, la pertenencia del signo a un sistema por, digamos, culpa, entre comillas, de la arbitrariedad. Si los signos no fueran arbitrarios, podrían significar por sí mismos, pero necesitan pertenecer a un sistema para poder significar. Aislados no significan nada. Al lado de otros signos sí pueden significar. Y por eso el color rojo significa una cosa en el semáforo y otra cosa en el conjunto de las banderas o el conjunto de las camisetas de fútbol, etc. Tiene distinto valor en cada uno de esos sistemas. Y ese valor significa que es lo que los otros no son. Pero justamente eso es lo que le permite que se produzca la significación. Es decir, el significante rojo en este caso se une a un significado determinado en un sistema y a otro significado determinado en otro sistema. ¿Sí? Lo que en cierto sentido lo convierte en otro significante, pero bueno, para simplificar decimos que es el color rojo. Pero en realidad es otro significante porque es otro sistema. De todas maneras, este tema del valor es muy complejo y no es lo esencial. Lo esencial que tienen que aprender, como estoy viendo en algunos de los trabajos que entregaron y que los van a ver subidos, es el concepto de signo, tiene que estar perfecto, y el concepto de arbitrariedad, ¿sí?
por supuesto también el concepto de lengua y habla. Lo demás, bueno, lo pueden repasar y lo pueden leer varias veces, pero no podemos desarrollarlo acá y no es tampoco tan importante, ¿sí? Son preguntas muy amplias que nos llevarían horas, digamos, de desarrollo, y bueno, para eso está, digamos, para eso está todo el material que subimos como apoyo, digamos, pero lo esencial es lo que vemos acá en la clase. Y en ese sentido, repito, el concepto de signo tiene que estar perfecto y el concepto de arbitrariedad tiene que estar perfecto, ¿sí? Esos son los temas fundamentales. Y la contraposición entre lengua y habla, repito, porque es de donde sale la noción de signo como perteneciente a la lengua y no al habla. Todo eso tiene que estar muy ajustado porque es lo que vimos acá y después, por supuesto, tienen todo el resto del apoyo. Pero si viéramos todo lo que está en el texto de Saussure, obviamente no nos alcanzarían 3 o 4 clases para desarrollarlo. Entonces, también en ese sentido, la evaluación va a ser proporcional, digamos, a cada uno de los temas que se han visto. Los temas que no expliqué directamente no son tan importantes para la evaluación, pero los que sí vemos con detalle, por supuesto, sí en la evaluación son definitorios, ¿sí? Así por eso yo adelanté esta pregunta, que era solamente una práctica para la tarea, digamos, para el recurso tarea, pero a su vez es la pregunta principal, que es un signo para Saussure, ¿sí? No va a estar esa pregunta en el parcial, ya, por supuesto, porque ya está hecha, ya está contestada, ya está corregida, pero sí puede aparecer en el final, por ejemplo. En el final, que son varias preguntas, podría aparecer algo parecido a eso, ¿sí? O que es la arbitrariedad, etcétera. Entonces, ahí, bueno, tienen que saber desarrollarlo perfectamente, pero no le voy a dar tanta importancia a aquello que no hemos visto porque, bueno, por la falta de tiempo, por las limitaciones de este sistema, pero siempre recordando que de todas maneras tiene un montón de material de apoyo que no siempre existió, que está hecho especialmente para este sistema, ¿no? Todos los videos, los PowerPoints, las guías de actividades, bueno, todo un montón de cuestiones que tienen que intentar hacerlo de alguna manera para ver si está bien o no, porque si no es ensayo y error, no lo van a aprender. Por eso valió esta pregunta y sirvió esta pregunta, o les tiene que servir, va por lo menos, para poder repasar esto. Porque si no, no lo van a entender. Por ejemplo, ahí me estaban preguntando la diferencia entre diacrónico y sincrónico, que es algo sumamente sencillo. Se puede leer tranquilamente y entenderlo, digamos, diacrónico es la historia y sincrónico es el momento dado, lo estático, lo dinámico y lo estático. Eso está muy claro y además hay un montón de ejemplos, etcétera. No vale la pena gastar tiempo en algo que es sumamente fácil. En cambio, la noción misma de signo, la noción de arbitrariedad no son tan fáciles. Por las pocas respuestas que he visto, todavía les falta desarrollar. Vi alguna que estaba muy bien, pero también vi alguna que estaba copiado del texto. Y no se trata de copiar el texto, hay que explicarlo, digamos, tal como lo explico yo, que no uso las mismas palabras del texto. Porque si usan una palabra que no saben lo que significa, bueno, obviamente no me están diciendo nada, la están copiando del texto. Y bueno, yo no quiero hacer preguntas demasiado difíciles, pero tampoco puedo hacer una pregunta que simplemente la copian del texto y después me dicen que está bien, porque la copiaron del texto, pero yo sé que no lo entienden. Porque, por ejemplo, ¿qué significa que el concepto y la imagen acústica se reclaman recíprocamente? ¿Qué significa reclamarse? Se quejan, se hacen reproches, le dicen sos feo, sos malo. ¿Qué es reclamarse? Eso está en el texto, es la palabra que usa el traductor. Reclaman. No sé, ¿qué quiere decir? Si no usen ese tipo de palabras, porque yo sé que si les pregunto no van a saber qué significa. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso, expliquen hasta cierto punto con sus palabras, tal como hago yo. Por supuesto que las palabras técnicas sí tienen que repetirlas, concepto es concepto, significado es significado, si cada una son palabras técnicas, arbitrariedad es arbitrariedad, ¿sí? Pero en el caso de algunos verbos o de algunas explicaciones que da Saussure, evidentemente cuando las usan las están copiando del texto, ¿sí? Porque bueno, no saben lo que es reclamar, ¿sí? Es una palabra rara, un verbo rarísimo usado en ese contexto. Reclamar significa muchas cosas, por supuesto.
pero ahí significa algo muy particular y tienen que explicarlo. No es el lenguaje común. Es el lenguaje común, no es el verbo reclamar se usa comúnmente, pero técnicamente no está usado ahí. Es una decisión del traductor lamentable, pero bueno, para eso se explica en clase, ¿sí? Para eso se explica en clase. O sea, tengan cuidado con eso también, no se copien del texto porque yo sé que no entienden ciertas cosas. Se nota que no lo entienden porque no lo explican. Y otra cosa que tienen que tener mucho cuidado es la escritura también, la redacción. Es decir, traten de redactar con frases cortas, digamos, ¿no? Punto seguido, no con un montón de comas, que no es la función de las comas, o, no sé, con poner lo cual, el cual, o el mismo, la misma, que no se entiende lo que están poniendo. A muchos les pongo las redacciones confusas, trato de corregírsela un poquito, pero bueno, no puedo enseñarles a redactar, pero por lo menos sí aconsejarles que redacten de una manera coherente. Traten incluso hasta de leerlo en voz alta, por ahí les sirve, para entender que no va una coma y va un punto seguido y a veces un punto aparte cuando se cambia de tema, ¿sí? Cuando se cambia de tema, un punto aparte. Cuando se quiere explicar varias cosas del mismo tema, un punto seguido, pero no una coma que va acumulando cosas que no tienen nada que ver entre sí, ¿sí? Entonces, ahí tengan cuidado también en la redacción, porque a veces ni siquiera se entiende. Si ustedes lo leen en voz alta, se van a dar cuenta que pusieron cualquier cosa. Es una buena manera de practicar un poco de la redacción, para ver cómo va a quedar al final y cómo lo voy a leer yo. Porque, bueno, yo necesito leerlo en voz alta, me doy cuenta que está mal escrito. Y acá es muy importante la escritura. No es multiple choice ni nada de eso. Es una pregunta de elaboración que se tiene que entender. Cuando es confuso, es confuso. Cuando la escritura es confusa, es también porque el concepto es confuso, ¿sí? Entonces, tienen que aprender un poco a explicarlo también. Pero eso, bueno, lamentablemente, como le dije la otra vez, no hay taller, no hay posibilidad de practicar demasiado, salvo que ustedes me entreguen preguntas redactadas y que yo se las corrija. Ya le dije que lo pueden hacer en cualquier momento y yo se las corrijo. Ahora está este trabajo práctico, pero pueden hacer otras preguntas también. Y me las mandan y yo se las corrijo, a ver si están bien redactadas, les sirve para eso también. Les pongo los puntos seguidos donde van, los puntos y coma como alternativa, bueno, ya pedir punto y coma es demasiado, pero por lo menos pedir punto seguido, sí, qué sé yo. Lo mínimo que se puede pedir es que pongan un punto seguido, ¿sí? Y un punto aparte, para saber, no meter un párrafo todo mezclado de cosas que no se entiende a dónde van. Y lo mismo cuando usan las subordinadas o los gerundios, que no se entiende lo que quieren decir directamente. Entonces, por ahí les puede servir leerlo en voz alta. Y se van a dar cuenta, es un ejercicio que hago en varias materias, y se dan cuenta de que lo que escribieron no lo entienden ni ustedes mismos cuando lo leemos en voz alta. Es un trabajo interesante para hacer, una posibilidad, ¿no? No es obligatorio, es una posibilidad. Pero si me entregan algo que no se entiende, no se entiende, está todo mal, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno, pero repasemos un poco de Bakhtin, porque si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, igual puedo seguir un poco la clase que viene, pero eh, quiero conectar esto antes de que nos olvidemos. Habíamos dicho que Bakhtin plantea la noción de género discursivo, básicamente, ¿no? Que nos queda ahora el otro tema que es el enunciado. Pero los géneros discursivos están compuestos de enunciados, ¿no? Él dice son conjuntos relativamente estables de enunciados. Es decir, una novela es un enunciado, ya lo vamos a ver. Una conversación es un conjunto de enunciados. Eso, bueno, ahora lo voy a explicar, pero sí, puede ser que tengamos otra clase durante la semana. Antes del parcial, vamos a ver qué disponibilidad tengo para un viernes. Para un viernes de una conexión de 40 minutos probablemente, después de las 21. ¿Sí? Pues yo tengo clase hasta las 21, pero por ahí podemos hacer una clase, ¿sí? Pero vamos a ver, eso no se lo puedo anunciar ahora exactamente, tengo que ver ciertas cosas todavía. Entonces los géneros discursivos dice que son conjuntos relativamente estables porque
cambian con el tiempo también. Los géneros discursivos cambian con el tiempo. Un poco como la lengua, si se quiere, ¿no? Pero bueno, con la diferencia de que la lengua no la vemos cambiar, pero los géneros discursivos podemos verlos cambiar. Porque, qué sé yo, en mi caso, por mi edad, por ejemplo, todos los géneros discursivos que tienen que ver con lo digital, los aprendí de grande ya, ¿no? O de más o menos joven, antes de los 30. Pero antes no existían. Qué sé yo, una carta, es un género discursivo, ¿no? Primario, de la cotidianidad. Bueno, antes se usaba mandar cartas, no existía el correo electrónico, entonces se usaba mandar cartas por correo común, ¿sí? Ese es un género discursivo. En un momento dado, bueno, apareció el mail, supongamos, bueno, hay otras cosas intermedias, pero para hacerlo rápido, apareció el mail que tiene una estructura a lo mejor similar al de una carta, pero bueno, un poquito más informal, ¿no? Porque los datos pueden estar en otro lado, pueden estar en la parte del encabezado, etcétera. Entonces, el mail, bueno, se puede parecer una carta o no, depende, puede ser más formal, menos formal, ¿sí? Pero bueno, es otro género discursivo. Y después, bueno, puede hacer el mensaje de texto, el WhatsApp y un montón de géneros propios de la era digital que van a su vez quedando algunos atrasados y probablemente en algún momento se dejen de usar. El mail, de hecho, es algo que, bueno, la mayoría de ustedes probablemente no utiliza. Se sigue utilizando para trabajos, etcétera, pero en general me imagino que no utilizarán demasiado el mail. En algún momento probablemente se deje de utilizar también, es decir, los géneros van cambiando. La novela apareció en algún momento, ¿sí? En algún momento hubo una primera novela, después una primera novela quizás policial, ¿sí? Y quizás haya una última novela, como a un género anticuado, como en la novela pastoril, por ejemplo, que era propia de la edad antigua y después un poco alguna más tardía, digamos, en la Edad Media. Bueno, ya no hay novelas pastoriles, pero en ese momento había. Y bueno, hay una última quizás, ¿no? Aunque siempre se puede descubrir alguna otra, de todas maneras es un género que desapareció. Entonces, por eso Bakhtin dice, son conjuntos relativamente estables, denunciados. Estables durante un cierto tiempo, pero tampoco es que un género discursivo va a durar eh, toda la eternidad. ¿Sí? Hay miles de géneros discursivos, incluso de la cotidianidad, que, bueno, no, ya no existen más y que algunos otros van a existir y los vamos a tener que aprender, algunos, digamos. Si sobrevivimos, digamos, vamos a tener que aprender otros géneros discursivos para poder comunicarnos en ese género discursivo, con sus propias reglas, como decíamos la otra vez, con su propia estructura, con su propia intención, con su propio contenido temático, bueno, digamos, van cambiando y los vemos cambiar, podemos verlo cambiar, ¿eh? No es como la lengua en ese sentido, pero sí es como la lengua en el sentido de que, bueno, tiende a cambiar a lo largo del tiempo, más rápido quizás, pero cambia. Por eso dice relativamente estable, quería explicar especialmente eso. Y habíamos dejado, bueno, decíamos que los géneros podían ser primarios o secundarios. Los primarios, en principio, tenían que ver más con la comunicación cotidiana y los secundarios más con una comunicación más elaborada, de tipo artística o científica o incluso periodística, que eso implica una mayor elaboración. Y que los géneros cotidianos, digamos, se aprenden de manera bastante más fácil, porque bueno, son los primeros que aprendemos incluso, ¿no? En la familia, la escuela, el trabajo, bueno, lo vamos aprendiendo junto con la lengua, pero probablemente los que son más complejos o más elaborados, tardamos más tiempo en aprenderlos o en acceder a ellos. Depende, ¿no? Por supuesto, hay literatura infantil también, pero bueno, es también más difícil producirlos. Uno los puede consumir, quizás, los puede recibir, puede ser el receptor de esos géneros, es decir, puede leer una novela, pero quizás sea más difícil escribir una novela. ¿Puede leer un tratado científico? Sí, hasta cierto punto puede leer a Saussure o a Bakhtin, o puede, digamos, acostumbrarse a leer ese tipo de cosas con el tiempo y con mucho esfuerzo cuando estudia, pero no puede escribir un artículo al nivel de Bakhtin o de Saussure. En algún momento usted
probablemente van a terminar escribiendo artículos, ¿sí? Por lo menos en cuanto a género discursivo, no en cuanto a la calidad, digamos, de Bakhtin o de Saussure, ojalá, pero bueno, eso es más bien difícil, son pensadores únicos y no superables fácilmente, pero en cuanto a género discursivo, por ahí van a tener que aprender a hacerlo, ¿no? A escribir artículos o tratados científicos, depende de lo que estudien, ¿no? Pero lleva toda una tarea mucho más larga, bueno, y más compleja. Son generalmente escritos, pero recuerden que no siempre son escritos tampoco, ¿no? Es decir, una obra de teatro, que es un género discursivo secundario, porque es artística, literaria. Bueno, la obra de teatro se puede escribir, obviamente, y se puede leer, pero básicamente está hecha para ser representada de manera oral. Entonces, bueno, ¿no? Ahí la escritura es secundaria. Puede haber discursos también muy complejos para leer de manera oral. Entonces, bueno, eso es relativo. Y también hay géneros primarios que son escritos, como los que dije recién, la carta, el email, el WhatsApp, son escritos, ¿sí? No un mensaje de audio obviamente es oral, pero los otros son escritos también y son primarios. O sea que la definición es relativa, ¿sí? Ojo con eso, porque a veces en las respuestas muchas veces dicen que los primarios son orales y los secundarios son escritos, así nomás, pero no, hay que relativizarlo. Son mayormente orales los primarios y mayormente escritos los secundarios, pero eso no es una condición definitoria absoluta. Ahora, hay una relación importante entre ellos, que es que los géneros secundarios muchas veces absorben los primarios, utilizan los primarios de alguna manera. Por ejemplo, piensen en una novela. En algunas novelas hay diálogos, muchas veces, ¿no? Hay diálogos. O en una obra de teatro también, ¿no? Pero en una novela muchas veces hay diálogos. ¿Y qué pasa? Esos diálogos son conversaciones, son más bien representación de conversaciones, ¿no? La conversación es un género primario, como ya vimos. La conversación cotidiana entre amigos o entre quien sea. Pero ¿qué pasa? La novela lo que hace es reproducir ese género primario. También hay novelas hechas de cartas, por ejemplo, las novelas epistolares, que todavía se pueden hacer. Hay novelas hechas ya con mensaje de texto, con WhatsApp, etcétera, ¿no? Es decir, el género secundario absorbe uno primario. Incluso un tratado científico, por ejemplo, en lingüística, los que están leyendo ustedes, a veces utiliza como ejemplo frases, enunciados, conversaciones, fragmentos de conversaciones, fragmentos de textos, ¿no? Reales, sacados de otro lugar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso también, ahí está un género secundario utilizando géneros primarios, en este caso como ejemplos. Ese género primario deja de ser el género primario cuando está incluido en el otro. Es absorbido globalmente por el género secundario. Y esto es bastante importante por algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la noción de enunciado. ¿Sí? Retengan esto, porque en algún momento tenemos que retomar la noción de enunciado. La noción esta, bueno, de relación entre géneros primarios y secundarios, en función de qué papel ocupa el enunciado en cada uno de ellos. El enunciado, como primera medida, hay que compararlo con la oración. Es una forma, digamos, en que el artículo de Bakhtin, si lo leyeron, bueno, ojalá que lo hayan leído por lo menos una vez, se van a dar cuenta de que permanentemente está comparando al enunciado con la oración. La oración equivale prácticamente a lo que sería para Saussure un sintagma, digamos, una sucesión lineal de signos, ¿no? Y que, por lo tanto, es algo potencial, algo que está en la mente. ¿Sí? La oración está en la mente, la oración es algo potencial, o podríamos decir ahora como una palabra más moderna, virtual. La oración, una vez que alguien la dice o la escribe, ya no es más oración, se convierte en un enunciado. ¿Se acuerdan que los signos no son perceptibles? Los signos están en la mente. Un conjunto de signos que forman una oración siguen estando en la mente. Pero cuando ya no están más en la mente, porque alguien habla o alguien escribe,
Bueno, eso ya se transforma en otra cosa completamente distinta, que es el enunciado, y que es lo que nos interesa a partir de ahora. Abandonamos, en cierto sentido, la lengua como sistema para ver qué pasa con el uso, que en cierto sentido sería el habla, para el habla para Saussure, ¿no? Ya lo vamos a ver mejor con Benveniste, esto, pero digamos para hacer un paralelo que es importante. En cierto sentido, el enunciado constituye un hecho de habla, porque es perceptible, ya sea en forma de sonido o en forma escrita. Y esto implica toda una serie de cambios y de relaciones de oposición con la oración, ¿no? Muy importantes. La oración para Bakhtin es neutra, no tiene sentido. El enunciado sí tiene sentido, ¿sí? Es más, el sentido verdadero de lo que se dice se construye en el enunciado, no está en la oración. Y por eso se opone Bakhtin a Saussure. Acá está la gran oposición. Él dice, los significados del sistema, de la lengua para Saussure, esos significados fijos, ¿no?, que constituyen los conceptos, ¿no?, para Saussure, para Bakhtin no tienen ninguna importancia. Son directamente abstracciones, ¿sí? Porque en realidad lo que importa es cómo se los usa, ¿sí?, en la comunicación. De hecho, dice Bakhtin, el enunciado, y esto es muy importante, el enunciado es la unidad de la comunicación, la unidad discursiva de la comunicación, mientras que la oración permanece como una unidad gramatical, una unidad de la lengua, ¿sí? Pero eso a él no le interesa. La unidad gramatical implica, bueno, que sí, por ahí cumple ciertas reglas gramaticales, está bien formada, etcétera, lo que en algún punto vimos con Saussure, pero no, esto no le importa a Bakhtin, porque a él lo que le importa es cómo esa oración, al transformarse en enunciado, se carga de sentido, ¿sí? Fíjese un ejemplo cualquiera, yo puedo decir, qué lindo día. Qué lindo día, digamos, uno puede imaginárselo como una oración válida en castellano, está bien formada, ¿no? Qué lindo día, una exclamación. ¿Qué pasa? Yo puedo estar celebrando que efectivamente fue un día lindo, ¿sí? Con sol, qué sé yo, no sé, poca humedad, no sé, lo que significa un día lindo, ya después vamos a ver el tema de la subjetividad, pero puede ser tomado en sentido recto, ¿no? Qué lindo día. Pero también puede ser que haya sido un día horrible, con tormenta, qué sé yo, mucho frío o mucho calor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, qué lindo día, estoy siendo irónico, estoy diciendo lo contrario, ¿sí? Entonces, fíjense, la misma oración se transforma en dos cosas distintas, en dos enunciados distintos. Un enunciado figurado, no figurado, asertivo, recto, ¿no?, que expresa mi opinión directa, y un enunciado irónico que expresa secundariamente lo contrario de lo que quiero decir, ¿no? Esto es un ejemplo que se puede llegar a manejar fácilmente, se puede entender fácilmente. La misma oración con dos sentidos completamente distintos. ¿Por qué? Porque, bueno, cambian un montón de cosas, cambia el contexto, pero cambia también el autor, la intención del autor, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza también a funcionar la subjetividad, que es uno de los principales temas que tenemos que tratar en las próximas clases. No solo con Bakhtin, sino también con Benveniste, ¿sí? Entonces, un mismo enunciado, supuestamente, mejor dicho, una misma oración, se puede convertir en distintos enunciados, en realidad, aunque parezca lo mismo, aunque superficialmente parezca lo mismo. Hay otro ejemplo un poquito más profundo, voy a ver si en los 3 minutos lo puedo hacer, ¿no? Hay una frase muy famosa que dicen los liberales, y se supone que Margaret Thatcher la tenía en su oficina, ¿no? Una frase muy famosa que es, la sociedad no existe, ¿no? La sociedad no existe. Eso es un enunciado. O sea, primero es una oración, ¿no? Posible, pero cuando se transforma en una oración, ¿sí?, se transforma en eso, en algo que era un cartel puesto supuestamente en la oficina
de Margaret Thatcher, ¿no? Pero es una afirmación típicamente liberal. ¿Qué significa? Que existen solamente los individuos, pero no la sociedad. La sociedad como conjunto de individuos relacionados entre sí no existe. Existen los individuos separados, ¿sí? Ese es el sentido que tiene para una ideología. Ahora, fíjense qué curioso, esta misma frase podría decirla a alguien que fuera marxista. ¿Por qué? Porque podría decir también la sociedad no existe. ¿En qué sentido? En que existen las clases sociales. No el conjunto, sino las clases sociales que son muy distintas entre sí y tienen intereses distintos. Así como los liberales piensan a los individuos por separado, los marxistas piensan a las clases sociales por separado. ¿Sí? Pero en ambos casos podrían decir la sociedad no existe. Ahora, son dos enunciados distintos. La oración es una sola, pero son dos enunciados que significan cosas completamente distintas. ¿Sí? Dependiendo en este caso ya no tanto o solo de la intención del autor, sino más bien de la ideología del autor. Es decir, de la ideología del enunciador, noción que después vamos a trabajar con un poquito más de profundidad. ¿Qué es el enunciador? Sí, que, bueno, hasta ahora hablamos de autor, porque Bakhtin habla de autor, o de hablante, o cosas así, ¿no? Parecido a Saussure, pero en realidad vamos a ver que es más complicado esto. La noción de sujeto de la enunciación es bastante complicado. Así que después lo vamos a reponer. Pero por ahora dejo los ejemplos, se está por cortar, para que vean que cada enunciado en realidad es único, porque tiene su propio sentido, ¿sí? Independientemente de los signos que lo formen, porque incluso hasta los signos pueden llegar a significar lo contrario de su significado fijo en la lengua. Bueno puede significar malo, malo puede significar bueno. Se usa de esa manera, se puede usar de esa manera, ¿sí? En contextos que uno puede imaginarse con mayor o menor facilidad, ¿sí? Ahora, ahora retomo otro ejemplo que es interesante y que también lo vamos a ver varias veces, porque es el ejemplo de los diminutivos, ¿no? Mientras nos conectamos todo de vuelta.